Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo hemos 11 conectados. Quizás porque es sábado no se han querido conectar los demás. Bueno, hoy la clase va a ser algo corta, ya que los ejercicios de válvulas de estrangulamiento, la verdad que son bien cortos, porque solo tienen que ver con que la entalpía se mantiene constante antes y después de la misma válvula. Antes de eso, yo ya subí los videos de las clases que hemos tenido del segundo parcial. Se van a la sección que dice segunda unidad en la plataforma. Entonces ahí van a ver los videos. Ya está subido también el de ayer. Y también ya está asignada la tarea hasta válvulas de estrangulamiento. Como lunes o martes yo voy a agregar la tarea de que tengan que ver con intercambiadores y cámaras de mezclado, aunque eso lo vamos a ver hasta jueves y viernes, pero pueden ir avanzando estudiando con la tarea de toberas, difusores, compresores, turbinas y válvulas de estrangulamiento, que vamos a ver dos ejemplos ahora, que la verdad que son bien cortos, porque el concepto de la válvula de estrangulamiento pues elimina la mayor parte de los términos de la ecuación de conservación de energía. Entonces, el primero tiene que ver es el ejemplo 5.8 del libro. Entonces, pueden entrar al libro para poderlo ver también, pero aquí está desarrollado y quizás un poco más extenso. El primero habla de un tubo capilar. Bueno, la válvula de estrangulamiento no necesariamente es una válvula, o sea, no es que van a ver como la forma de una válvula porque pueden abrir y cerrar. Simplemente se le dice así, pero puede ser cualquier elemento que produzca una caída de presión drástica que sea lo suficientemente rápida como para que no haya transferencia de calor. Y en ese caso, pues todos los términos de calor en la ecuación de energía, pues se cancelan, son igual a cero. También las velocidades, normalmente antes y después del dispositivo de estrangulamiento, las velocidades son muy cercanas entre sí, entonces la diferencia entre ellas es casi cero y se puede despreciar. También el cambio de altura es cero, entonces también se puede eliminar lo que tiene que ver con la energía potencial. Y también una válvula de estrangulamiento no produce trabajo y tampoco consume trabajo, entonces también los términos de trabajo se hacen igual a cero. Entonces, si de la ecuación yo cancelo calores, cancelo energías cinéticas, cancelo energías potenciales y cancelo trabajos, lo único que me queda es la energía de masa que entra, va a ser igual a la energía de masa que sale. Recordando que la energía de masa es igual a masa por entalpía. Y si la masa antes y después es igual, también la puedo cancelar. Y solo me queda que la entalpía en la entrada va a ser igual a la entalpía de la salida en el caso de una válvula de estrangulamiento. Recordando que este puede ser un tubo capilar, como menciona el ejercicio, nada más que aquí se representa como una válvula, pero realmente es un tubo capilar, que es como un alambrito tal vez de 1 milímetro de diámetro, 2 milímetros de diámetro, que es como un resorte, entonces ahí lo que se produce es una caída drástica de presión y es una válvula de estrangulamiento. También puede ser un orificio con una placa en medio de esta tubería con varios agujeritos que producen una caída drástica de presión. Entonces la válvula de estrangulamiento no necesariamente tiene la forma de una válvula, solamente en su función y en sus efectos es que se le dice válvula de estrangulamiento. Bien, entonces ya estudiamos y en la presentación está también que en una válvula de estrangulamiento la energía o la entalpía, mejor dicho, es la misma antes y después. Lo que cambia son las demás condiciones como presión, temperatura del fluido que está pasando a través de la válvula. Entonces en el ejemplo podemos ver que la entalpía en la entrada es 95.48 y en la salida es 95.48. Entonces ahora sí, leamos el enunciado. A un tubo capilar o al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascales.
el cual se estrangula a una presión de 0.12 megapascales. Determinar la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, primero el ejercicio habla que es un refrigerante de 134 vatios, y con eso nos están diciendo a qué tabla nos tenemos que ir para las propiedades. Luego entra como líquido saturado, entonces ya me están diciendo que nos vamos a ir a las tablas de refrigerante 134A, pero a las tablas de mezcla o de saturación del refrigerante. A una presión de 0.8 megapascales, eso sería el estado 1 o el estado antes de entrar, antes de pasar por la válvula. Y este se estrangula a una presión de 0.12, lo que quiere decir es que cuando pasa por la válvula, la presión cae de 0.8 a 0.12 megapascales. Y eso sería el estado 2, como tenemos representado acá. La consulta es determinar la calidad del refrigerante en el estado final. Si nos están pidiendo la calidad, quiere decir que en la salida también es una mezcla. Donde una parte se convirtió en gas y otra parte está todavía en líquido. O en caso que no dé la calidad igual a 1, pues todo es vapor, pero sería vapor saturado. Y la temperatura, como hemos dicho, la disminución de la temperatura durante este proceso, vemos, sería temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí en esta válvula tenemos disminución de presión y también tenemos disminución de temperatura. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero veamos qué necesitamos o qué nos están preguntando. Primero nos preguntan la calidad del refrigerante en el estado final. Para eso, si recordamos un poco, tenemos esta relación que me dice, bueno, esta la vimos cuando vimos propiedades de la sustancia y utilizamos el gráfico de la campana para las propiedades de la sustancia. Cuando era vapor, pues la campana de propiedades de la sustancia de agua, cuando pasa de líquido a vapor y a vapor sobrecalentado. Entonces yo puedo encontrar la calidad o yo puedo encontrar cualquier propiedad, en este caso con entalpía del estado 2 igual a la entalpía del líquido saturado en el estado 2 más la calidad multiplicado por el diferencial de la entalpía de vapor menos líquido en el estado 2. Si yo despejo para la calidad, pues tengo que mi calidad va a ser igual a la diferencia de la entalpía que yo tengo en la salida, en el estado 2, menos la entalpía de líquido saturado en el estado 2 entre el diferencial HFG, que es la diferencia entre entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado en el estado 2. Entonces, yo puedo encontrar HF y HFG de una tabla, pero necesito una referencia. En la salida solo tengo a qué presión sale, pero en la tabla yo necesito saber, bueno, ya sé que es una presión de saturación, porque desde el momento que me preguntan cuál es la calidad, me están diciendo que es una mezcla, entonces es una presión de saturación, y a eso le va a corresponder un HF y un HFG, pero no sé cuánto es H2, y H2 puede quedar entre estos dos valores, o entre HF y HG. Entonces, solo para que lo veamos mejor, voy yo tengo las tablas, tengo las tablas aquí abiertas, voy a buscar la del refrigerante, solo para que veamos un poco de lo que estoy hablando ahorita. Bueno, aquí está la tabla de refrigerante 134A. Me dicen que primero entra refrigerante a 0.8 megapascales, eso es igual a 800 kilopascales, pero entonces voy a buscar la tabla que tenga que ver con la primera columna de presión, entonces me voy a la siguiente, y esta de acá. El estado 1 va a ser 800, ya tenía un cuadro aquí dibujado, va a ser 800 kilopascales, y en la salida, me dice que sale a 0.12 megapascales, entonces yo voy a estar a 120 kilopascales, porque 120 kilopascales es igual a 0.12 megapascales. Entonces yo tengo ese valor, en ese punto es el estado 2, y en el estado 2 es donde me están preguntando con qué calidad sale
el refrigerante. Y si yo quiero la calidad en el estado 2, la voy a encontrar con las condiciones del estado 2, o sea, es decir, las entalpías del estado 2. ¿Qué entalpías son? Pues la entalpía H2, la entalpía HF y la entalpía HFG. ¿Y esos cuáles son esos valores? Pues recordando un poco, este es HF a 120 kilopascales y este es HFG a 120 kilopascales. Pero me falta un término. ¿Cuál es ese término? Es H2. Y H2 está entre 22.47 y 236.99. ¿Cuál es ese valor? Pues no lo sé. Hasta ahorita no lo sé. Yo necesito H2 y tiene que estar entre estos dos valores. Entonces, para encontrar la calidad necesito H2. Aquí vamos a recurrir a la definición de que la entalpía en una válvula de estrangulamiento se mantiene constante. Quiere decir que este H2 yo lo puedo encontrar igual al H1, o sea, al H antes de entrar a la válvula. Entonces, eso yo lo tengo aquí escrito. H1 es igual a H2. H1 es igual a H2. La H antes de entrar a la válvula, después de la válvula se conserva. Entonces, este H2 para encontrar la calidad, yo lo puedo encontrar como H1. Ahora veamos si para H1 tengo todos los datos necesarios para encontrar H1. H1 es en el estado antes de entrar a la válvula. Yo sé que está a 0.8 megapascales y eso es lo que yo tengo en este cuadro aquí. Y me dicen que es líquido saturado. Cuando me dicen que es líquido saturado, ya me están diciendo que H1 va a ser igual a HF a 0.8 megapascales. Quiere decir que H1 va a ser este valor de esta columna como 95.48. Eso lo saco porque me están diciendo que es líquido saturado. Entonces, si recordamos un poco, líquido saturado es HF, su propiedad de entalpía. Y si yo tengo esa entalpía como 95.48, que sería H1, pues esa va a ser también mi H2, porque se conserva. Ahora bien, también me preguntan en ejercicio el cambio de temperatura. Entonces, ubiquemos de un solo, antes de pasar al siguiente paso, de un solo la temperatura en el estado 1. Regresando a la tabla, ya sabemos que a cada temperatura o a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. En este caso es 31.31 grados centígrados. Y eso lo tenemos acá. Bien, H2 con H1 es el mismo valor, 95.48 kilojoules por kilogramo. Podemos encontrar calidad, pues ya tenemos H2, nos hace falta cuánto es HF2, o sea, la entalpía del líquido saturado, pero en el estado 2. Regresamos a la tabla y esos valores son los que yo puse hace algún momento con el cuadrito rojo. A 120 kilopascales, que es la presión en el estado 2, HF es igual a 22.47 y HFG es igual a 214.52. Y esos son los valores que yo tengo aquí. ¿Qué más necesitamos? Pues también necesitamos saber cuánto cae la temperatura. Entonces encontrémosla ahorita ya que estamos aquí en la tabla. Y a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Y a 120 kilopascales esa temperatura es de menos 22.32. Entonces ese valor lo tenemos apuntado aquí. Como ya saqué los valores de la tabla, pues voy a regresar a la presentación. Ya tenemos los datos para encontrar la calidad. H2 es igual a H1. Lo encontramos mediante la tabla con las condiciones del estado 1. Tenemos HF2, también lo encontramos en la tabla con las condiciones del estado 2. HFG2 también lo encontramos con la tabla mediante las condiciones del estado 2. Y luego las temperaturas en cada uno de los estados. Si ya tenemos estos datos, pues nos venimos aquí al lado derecho. Tengo otra vez esta ecuación, pero ya puedo sustituir los valores. H2 ya lo encontramos como 95.48. HF2 es 22.47
y HFG2 es 214.52. Luego de hacer la operación, pues la calidad es 0.34. Esa es la calidad en el estado 2. ¿Qué quiere decir esa calidad? Que el 34% es vapor de la masa que está entrando de refrigerante. Cuando sale, 34% de esa masa que entró se convirtió en vapor después de la válvula de estrangulamiento. Y el resto pues todavía está en líquido después de la válvula de estrangulamiento. Eso es la calidad. Ahora bien, ¿cuánto disminuye la temperatura? Pues ese no es más que el diferencial de temperatura de salida menos temperatura de entrada. Temperatura 2, pues aprovechamos a encontrarlo en la tabla como menos 22.32 de una temperatura bajo cero. Pero aunque sea bajo cero, el refrigerante va una parte en vapor y otra parte en líquido. Y la temperatura 1 la encontramos como 31.31 grados centígrados. Entonces, nada más hacer la resta de temperatura 2, menos 22.32, menos temperatura 1, 53.63. Y eso quiere decir que la caída de temperatura es de 53.63 grados centígrados. Esto lo interpretamos como un cambio de temperatura. No es que sale a menos 53. Es la caída de temperatura desde temperatura 1 hasta temperatura 2. El negativo pues nos está indicando de que es una caída de temperatura, no es un aumento de temperatura. Entonces ese es el primer ejemplo de una válvula de estrangulamiento, en este caso de la forma de un tubo capilar. Recordando, la válvula de estrangulamiento produce una caída suficientemente rápido de la presión como para que no haya ganancias o pérdidas de calor. Entonces los dos calores de entrada y salida son igual a cero en la ecuación de energía. Tampoco una válvula no consume trabajo y tampoco produce trabajo. Entonces los dos términos de trabajo de entrada y salida en la ecuación también es igual a cero. Las velocidades antes y después normalmente son muy cercanas. Entonces el cambio en la energía cinética es muy despreciable. También el cambio de altura es muy cercano. Como hemos dicho, la altura a la salida y la altura a la entrada son muy cercanos y también es despreciable el cambio de energía potencial. Y eso solo nos deja lo que es la energía de la masa que sale y la energía de la masa que entra deben ser iguales. Si recordamos un poco, este sería masa 2 por entalpía 2 igual a masa 1 por entalpía 1, pero si las masas son iguales, entonces cancelo masa y al final me queda que las entalpías son iguales antes y después. De ahí viene esta definición de H1 igual a H2. Y bueno, ese era el primer ejemplo. Realmente es el único ejemplo de válvulas que hay en el libro. Entonces yo agarré uno de la guía de ejercicios para hacer otro ejemplo. Otro ejemplo que el procedimiento es el mismo. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor, lo de la entalpía 1? ¿Por qué igual a la entalpía 2? ¿Por qué es igual? Voy a hacer uso de una diapositiva anterior para que lo veamos mejor. Aquí está uno. Recordando que este era un ejemplo de la turbina que vimos ayer, pero lo voy a aplicar para lo que es la válvula de estrangulamiento. Primero, la válvula de estrangulamiento, su caída de presión es lo suficientemente rápido como para que no haya transferencia de calor. Entonces, este término de calor con este término de calor se hacen igual a cero. Luego, la válvula no es un dispositivo que produce trabajo ni consume trabajo. Entonces, estos valores de trabajo de entrada y trabajo de salida también son cero. Entonces, aquí ya eliminé los primeros dos términos a cada lado de la ecuación. También, la velocidad de entrada y salida son muy cercanas. Entonces, el cambio de energía cinética es despreciable. Por lo tanto, este término, con este término también lo cancelo. La altura también es muy despreciable, el cambio de altura, por lo tanto el cambio de energía potencial también son igual a cero. Entonces, si yo cancelo calor y trabajo y cancelo energía cinética potencial,
solo me queda energía de una masa que entra. Y al otro lado cancelo también calor y trabajo y cancelo energía cinética y potencial, solo me queda también energía de masa que sale. Y si recordamos un poco, esta energía de masa, masa que entra, yo lo puedo representar como un flujo másico por una entalpía de entrada y un flujo másico como una entalpía de salida. Pero el flujo másico acá con el flujo másico acá son lo mismo por la conservación de masa. Entonces, si yo cancelo esa masa, solo me queda que entalpía de entrada va a ser igual a entalpía de salida. Entalpía de entrada va a ser entalpía H1 y la entalpía de salida va a ser H2. Entonces, de ahí viene que una válvula, las entalpías sean iguales en la entrada y en la salida. Todo viene de esta ecuación y de cancelar todos los términos que sean igual a cero. Entonces, a eso se debe que las entalpías sean iguales. Ah, ok, gracias, ahora sí, ya comprendí. Pero solo en válvulas va a ser, ¿verdad? Solo en válvulas, porque si hay otro tipo de dispositivo y produce calor, ya no se cumple. O si es un dispositivo que produce o consume trabajo, ya no se cumple. Y si es un dispositivo que no está en estado estacionario, tampoco se cumple. Entonces tiene que ser estacionario y tiene que ser un dispositivo que no produzca trabajo, o sea, no puede ser una turbina, no puede ser una bomba, no puede ser un motor. También el calor tiene que ser igual a cero, o sea, no puede ser un intercambiador, no puede ser una turbina que pierda calor, no puede ser un compresor, como lo vimos ayer, entonces tampoco puede ser un compresor. Lo que sí es que tiene que ser un dispositivo que produzca una caída de presión sumamente rápida a través de un flujo o el paso de un fluido. Entonces, en ese momento estamos hablando de una válvula de estrangulamiento. Que como mencioné al inicio, no necesariamente tiene la forma de una válvula. Puede ser un tubo capilar, como el ejemplo, que en las casas de los refrigeradores residenciales es como un alambre delgadito de cobre. Realmente por adentro hay un orificio por donde está pasando refrigerante. Y ese orificio pues produce una caída de presión drástico, grande. Y en ese caso es una válvula de estrangulamiento, aunque la forma sea como el de un resorte con un orificio en el centro. También puede ser como un disco adentro de una tubería con varios orificios, como un pascón o algo así, que produce una gran caída de presión. Entonces, en ese caso es una válvula de estrangulamiento también. Bueno, en los circuitos de refrigeración se utiliza para poder bajarle el refrigerante a una temperatura tan baja que me permita enfriar lo que es el aire. En este caso se baja a menos 22, quiere decir que el aire podría salir a menos bajo cero. Obviamente en ese caso estaría hablando de un refrigerador o un cuarto frío. Entonces eso es el primer ejemplo de la válvula de estrangulamiento. Ingeniero, ¿Sí? con respecto al cambio de temperaturas, ahí la resta puso menos 22, menos 53, ahí repitió el 53 de la respuesta. Tiene razón. Aquí es menos 22.32 y aquí es temperatura 1. Temperatura 1 es 31.31. Ahora sí. Menos 22.32, menos 31.33, menos 53.63. Ahora sí está correcto. Gracias. Bien, ¿qué más? Si ya conceptualizamos por qué la entalpía son iguales, cuándo va a ser una válvula de estrangulamiento, entonces pasemos a otro ejemplo para terminar de comprender bien lo del estudio de válvula de estrangulamiento. Este es el ejercicio 562 del libro. Es el 562 del libro, no es ejemplos solo hay uno, era el anterior. El 562 también es una válvula de estrangulamiento, dado que nos dicen que, bueno, también el refrigerante 134A. Se estrangula el refrigerante 134A. Bueno, comprendamos que cuando nos dicen estrangular se refiere a bajar la presión drásticamente. Porque yo puedo bajar la presión de 700 kilopascales a 160, pero a un ritmo lento, como en una turbina, donde yo bajo la presión suficientemente lento. Pero en ese caso no es
válvula de estrangulamiento. Tiene que ser suficientemente rápido. Se estrangula refrigerante 134A en estado líquido saturado. Nuevamente, ya me están diciendo que aquí voy a encontrar un HF directamente. A 700 kilopascales hasta una presión de 160 kilopascales. O sea que este cambio de presión será suficientemente rápido desde el momento que me dicen que se estrangula. Determina el descenso de temperatura, una pregunta muy similar al ejercicio anterior, durante este proceso, y el volumen específico final del refrigerante. Hay propiedades que sí pueden cambiar. Temperatura puede cambiar, bueno, la presión cambia, y como la presión se ve representado un cambio de temperatura, cambia la temperatura, pero también pueden cambiar los volúmenes específicos, la densidad, pero se tiene que mantener constante masa y tiene que mantener constante entalpía. Bien, esta es la imagen del ejercicio. Es una válvula de estrangulamiento, nada más que la tubería por donde va el refrigerante está vertical y el refrigerante se mueve de la parte superior a la parte inferior. Pasa de una presión de 700 kilopascales a 160 kilopascales. Refrigerante de 134A. Y en la entrada es líquido saturado. Aquí tenemos enumerados las condiciones en el estado 1, líquido saturado, ya me están dando propiedad a 700 kilopascales, es decir que esta es una presión de saturación. Y el estado 2, 160 kilopascales. Digamos que por ahorita no sé si va a ser sobrecalentado, si va a ser vapor saturado o si siempre va a quedar en una zona de mezcla. Entonces tenemos que llegar primero a esa parte. Tenemos aquí las consultas, la caída de temperatura y el volumen específico en la salida. También la condición de una válvula de estrangulamiento, H1 igual a H2. Y en el caso de H1, como el libro me dice que es líquido saturado, pues este va a ser HF1. ¿A qué presión? HF1, a 700 kilopascales. Entonces, voy a salirme otra vez. Vamos a ir a las tablas para manera de repaso. Voy a borrar estos los cuadros que ya había hecho para el ejemplo anterior. Bien, estado 1. Para HF1 necesito el estado 1. El estado 1 es 700 kilopascales de presión. Estamos en este punto. Aprovechamos también que la temperatura es 26.69 en el estado 1. Ese lo apunté por aquí. H1 va a ser HF1, dado que es líquido saturado. Está en la zona de saturación, pero está justo en el momento donde todo es líquido y está a punto de empezar a evaporarse. Entonces, ese es HF. Y HF es esta columna, la intersectamos como 88.82. Esa es la entalpía HF1 que coincide con H1. Entonces no necesitamos seguir evaluando nada más. Lo que sí es que, siguiendo la interpretación de una válvula de estrangulamiento, este H1 va a ser igual a H2, o sea, 88.82 kilojoules por kilogramo también en la salida. Bien, para resolver el primer inciso, yo necesito saber a qué temperatura sale, o sea, temperatura 2. Entonces, necesitamos recurrir siempre a la ecuación. También necesito recurrir a los volúmenes específicos. Bien, presión 2 es 160 kilopascales. Vamos a ubicarlo aquí. Recordando un poco, por ahorita yo no sé, recordando un poco del primer parcial, por ahorita yo no sé si este estado 2 sigue siendo un estado de mezcla. Y habían varias formas de poder comparar para saber si estaba en una zona de mezcla. Entonces, una de ellas era comparar con la temperatura. Pero como no me dan temperatura, no puedo comparar si la temperatura que me dan en la salida es la misma temperatura de saturación a 160 kilopascales. Pero sí encontré la entalpía en el estado 2. Entonces, si yo tengo 160 kilopascales, para que esta sea una zona de mezcla, mi entalpía de salida tiene que estar entre HF2 y HG2. ¿Para qué me refiero con eso? Que mi entalpía tiene que estar
Si esta es mi presión de salida, 160, para que sea una zona de mezcla, mi entalpía en el estado 2 tiene que estar entre HF y HG. O sea que mi entalpía tiene que estar entre 31.18 y 241.14. Si mi entalpía se sale de este rango, digamos, si es más alta que 241, va a ser vapor sobrecalentado y me tendría que ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Pero si mi entalpía estuviese afuera, pero hacia el lado inferior, o sea, menor a 31.18, sería líquido comprimido. Pero vemos que mi entalpía 2 va a ser igual a mi entalpía 1, que es 88.82, y esta evidentemente está entre 31.18 y 241.14. Entonces podemos seguir con el criterio de que estamos en una zona de mezcla, donde la temperatura va a ser menos 15.60 grados centígrados. Y eso lo tenemos, bueno, yo lo apunté acá abajo. Y me faltan los datos de HF y HFG2. HF pues 31.18 y HFG va a ser igual, a ver si aquí está, va a ser igual a 209.96. Recordando que este valor de en medio realmente es la resta de 241.14 menos 31.18. Bueno, y esos son los dos valores que yo necesito. Ahora quizás no he mencionado porque los necesito, entonces regresemos al libro. Esos dos valores ya los tengo aquí apuntados. Vamos a regresar a visualización de la presentación. Bien, encontré HF2 y HFG2. Temperatura 2, pues aprovechamos para encontrarlo cuando estábamos en la tabla, menos 15.6. Digamos que resolvamos la primera parte de la pregunta, determinar el descenso de temperatura durante este proceso. Y esto nuevamente va a ser temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura 2 es menos 15.6 menos la temperatura 1, que es 26.69. Y eso me da una caída de la temperatura de 42.29 grados centígrados. Esa es la caída de temperatura. Es decir, que va desde una temperatura un poco más de la temperatura ambiente que podemos tener nosotros hasta una temperatura bajo cero. Ya que si este refrigerante va por el tubo y este tubo entra en contacto con agua, pues el agua se va a congelar porque está bajo cero. Siempre que el agua esté a presión atmosférica. Bien, bueno, aprovechando para mencionar algo, una vez, bueno, cuando ya di una vez esta clase, alguien me preguntó que cómo es que el refrigerante va líquido o vapor si está bajo cero. Bueno, ahí tenemos que recordar de que si yo maniobro las temperaturas de una sustancia, también maniobro las temperaturas a las cuales se congela o se evapora. Entonces, la única forma para que este refrigerante vaya a una temperatura bajo cero y todavía esté en forma de líquido o vapor, pues sus presiones tienen que ser manipuladas. En este caso, pues necesito estar a 700 kilopascales y 160 kilopascales. Ahora bien, 700 kilopascales y 160 kilopascales es mayor que la presión atmosférica. A la presión atmosférica, la sustancia que se congela a 0 grados es el agua. Pero aquí yo no tengo pasando agua. Lo que tengo es un refrigerante donde su composición química fue desarrollada para que a temperatura bajo cero se siga manteniendo en forma de líquido. Esta es una sustancia química que permite que a menos 15 todavía esté en forma de líquido, incluso en forma de vapor. Entonces esa es la forma para que este refrigerante vaya a menos 15.6 grados centígrados. Pero si la tubería, digamos que la tubería está a la misma temperatura del refrigerante, y si esta tubería se mete en agua, en una pila, y el agua está abierta a la atmósfera, pues la pila se va a congelar, porque ya el agua no tiene capacidad de mantenerse líquido a menos 15.6 grados centígrados. Bueno, ese era un tema aparte. Bien, segunda pregunta era, bueno, retornando al ejercicio, el volumen específico a la salida del refrigerante. ¿Cómo puedo calcular yo el volumen específico? Tengo que sacarlo de las tablas, obviamente, pero ¿cómo relaciono yo el volumen específico? Si el volumen específico no lo puedo encontrar,
Uno, porque sí me dicen a qué presión sale, pero no está ni líquido saturado ni vapor sobrecalentado. Vamos a través de las tablas. Si a mí me dijesen, aquí está volumen específico. Si a mí me dijesen que este es refrigerante a 160 kilopascales, pero como forma de líquido saturado, mi volumen específico sería este. O si me dijesen que es refrigerante a 160 kilopascales como vapor saturado, pues mi volumen específico sería este. Pero no estoy ni como líquido saturado ni vapor sobrecalentado, sino que tengo una mezcla. Esa mezcla yo pude ver que cuando calculé las entalpías, yo quedaba con 88.82 entre estos dos valores, HF y HG. Como quedo intermedio, estoy en una mezcla. Entonces, mi volumen específico también va a quedar en un punto intermedio entre estos dos valores. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el valor del volumen específico que está entre estos dos valores a partir de lo que yo encontré en cuanto a entalpías? Pues eso, la forma de relacionarlo es con una calidad. Mencionamos en el primer parcial que la calidad yo la puedo encontrar analizando ya sea volumen específicos, ya sea energías internas o ya sea entalpías. Bueno, incluso entropías. Para el último parcial pueden ser entropías. La misma fórmula que yo utilizo para entalpías, puedo utilizarla para volumen específico. Por lo tanto, si yo puedo encontrar la calidad en base a entalpías, después esa calidad la utilizo en base a volumen específico y hago los despejes que necesite para encontrarlo. Entonces, ya que estamos aquí, P sub F, volumen específico de líquido saturado es 0.007435 y B sub G, o sea, volumen específico de vapor saturado es 0.12355. Entonces, ya tenemos esos valores. Yo ahorita los menciono porque los vamos a ocupar. Regreso a la presentación. Yo puedo encontrar mi volumen específico de salida mediante la ecuación que me relaciona volumen específico y calidad. P sub F2, que lo vimos ahorita en la tabla, P sub FG2, que yo lo puedo sacar de la tabla. Pero antes de pasar a esta ecuación, yo necesito primero encontrar la calidad. Entonces, yo tengo B sub 2 en base a otra variable que no conozco. Entonces, antes de eso, voy a encontrar la calidad en base a entalpías. Para entalpías, yo lo que tengo es, creo que en la diapositiva anterior, sí, yo tengo esta ecuación. Lo que hago es que despejo para la calidad. Este HF2 pasa a restar y HFG2 pasa a dividir. Y me queda este término de acá. Calidad igual a la resta de entalpía 2 menos HF2 entre HFG2. Entonces yo lo copié directamente ya despejado para tenerlo acá, la ecuación de la calidad. Como todas estas entalpías ya las conozco, H2 igual a 88.82, HF2 igual a 31.18 y HFG2 que es 209.96. Resolviendo, pues la calidad es 0.275. Ahora bien, si ya tengo la calidad, puedo pasar a relacionar ahora la calidad en base a volúmenes específicos. Ya tengo la calidad y tengo los volúmenes específicos que necesito. Solamente necesito despejar, o mejor dicho, reemplazar los valores. Y me quedaría como volumen específico 2 igual a 0.007435 más 0.275 por 0.2355 y volumen específico de salida sería 0.0347 metros cúbicos por kilogramo y ese sería volumen específico en la salida. Volumen específico en la entrada no lo calculamos, entonces no podemos saber cuál es el volumen específico en la entrada, pero sí se podría calcular de la misma forma. Aunque sí podríamos saberlo porque ya sabemos que es líquido saturado. Solo sería de irse a la tabla y ver qué volumen específico tenía en la entrada. Bien. Y estos son
la caída de temperatura, lo que me pedía el ejercicio, y el volumen específico en la salida como 0.0347 metros cúbicos por kilogramo, y la caída de temperatura, menos 42.29 grados centígrados, es la caída que se logra al estrangular el refrigerante desde 700 kilopascales hasta 160 kilopascales. Y bueno, y eso es los dos ejemplos que teníamos para ahora. Realmente hoy la clase fue algo corta. Y recordando, creo que cuando empezamos no habían entrado todos. En la plataforma ya están los videos hasta el día de ayer. De las clases hasta el día de ayer ya están subidos. La presentación no la había subido, ya la subí también. Hoy en la tarde la subí hasta este ejemplo. Entonces ya están también los ejemplos que vimos hoy. Solo quedaría pendiente subir el video de ahora. Examen lo voy a revisar entre hoy y mañana para ya el lunes tener las notas del primer examen en la plataforma y que cada quien las pueda ver cuando sacó en el primer examen. Terminamos jueves y viernes de la otra semana con lo que son intercambiadores y cámaras de mezcla. Hacemos un par de ejercicios de cada uno. Y de ahí, pues el jueves hablamos del examen. El examen, pues como puede ser sábado, puede ser domingo del otro fin de semana. Entonces, si no hay consultas, podemos continuar o nos miraríamos el otro jueves. El otro jueves siempre a las 5:15 para terminar el segundo parcial y estaríamos listos para examen. Y no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el jueves. Una consultita, Inge. Sí. Ahorita que movió las clases, pues primero que todo agradecerle, ¿verdad? Porque yo soy uno de los que trabajo y a mí me benefició eso. Sin embargo, yo siempre salgo un poco tarde, no puedo asistir a las clases de jueves y viernes. Solo le quería pedir un favor, tal vez no es mucho, pedir que tal vez sí podría subir los videos lo más rápido que pueda para así no poder atrasarme con el contenido, para yo dedicarme el fin de semana a la clase prácticamente. Pues, bueno, sí, vamos a tratar, solo que a veces, bueno, sí, a veces se me escapa el tiempo a mí también y... Sí, yo entiendo eso. Porque primero tengo que pasarlos a YouTube, después de YouTube a la plataforma, pero sí vamos a intentar pasarlos lo más rápido posible a la plataforma. No, entiendo. Y muchas gracias por el trabajo que hace, porque no muchos catedráticos nos apoyan así como lo hace usted subiendo los videos. Sí, para mí sería muy fácil bajar videos de YouTube y decirles, mírenos, pero la idea es ver los ejemplos que estamos viendo en la clase, lo más cercano a lo que es el temario que nos está aplicando. Claro. Si no, sería muy fácil solo decirles, tengan el libro, léanlo y estudienlo y nos vemos en examen, pero entonces, ¿en qué queda uno? ¿Para qué nos están pagando? Sí, entonces, correcto. no, la idea es hacer la clase lo más entendible. Si lo ven, pues hacemos mucho los ejemplos que son del libro, pero tratamos de agregarle un poco más. Tal vez el libro lo hace en 3 pasos, aquí tratamos de hacerlo en unos 6 pasos y tratar de explicar un poco más. No, así estamos bien, entonces vamos a tratar de los videos subirlos lo más rápido posible. Gracias, Inge. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves para continuar con la clase. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí, me parece. ¿La tarea cuándo la subiría? Se me olvidó decirles también que ya subí la tarea que corresponde hasta válvulas. Ya está en la plataforma cuáles son los ejercicios de la tarea. Entonces, okay. Ya pueden comenzar con esos y tal vez lunes y martes subo los de intercambiadores y cámaras de mezclado, aunque los ejemplos los vamos a ver hasta jueves y viernes. Entonces, no, ya están ahí, ya pueden ver la tarea. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Okay.